Hola, buenos días, bienvenidos y bienvenidas. Es un gusto y un placer para nosotras y nosotros estar con ustedes en esta sesión inaugural 2021 de nuestro Seminario Permanente de Bienestar en las Américas. El día de hoy contamos con la presencia de Gibran Cruz Martínez, Pamela Bernales Baxay y Miguel Ángel Ramírez Villela, a quienes saludo y agradezco su presencia. En la sesión de hoy, el doctor Gibran Cruz Martínez nos presentará su más reciente artículo, Mapeando el desarrollo del estado de bienestar en la América Latina post-neoliberal, publicado en el más reciente ejemplar del journal Social Indicators Research, en enero de este mismo año. Posteriormente contaremos con los comentarios de Pamela Bernales Baxay y Miguel Ángel Ramírez Villela, y por favor, agradecemos que durante toda la sesión nos vayan haciendo llegar sus preguntas por medio de la plataforma en la pestaña correspondiente. Asimismo, les invitamos a todas y todos a enviar al correo de la Red de Bienestar, mismo que también escribiremos ahora en el chat, propuestas de artículos y de conferencias, si es que en algún momento les gustaría participar también en el seminario. Eh, También a revisar nuestra página de internet y el Twitter para estar al pendiente de las convocatorias para mandar artículos a la revista de Bienestar y estar al tanto de futuros eventos que iremos teniendo. Eh, También vamos a poner dentro de 2 días la grabación del seminario de hoy, por si alguien gusta revisarla posteriormente. Y muy alegremente contestaremos todas las preguntas que nos hagan llegar tanto del tema como respecto al funcionamiento del seminario permanente. Una vez más, muchas gracias por estar con nosotras y nosotros el día de hoy. Sin más preámbulo, doy la palabra a Gibran Cruz Martínez, quien es un investigador Juan de la Cierva en el Instituto de Políticas y Bienes Públicos, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, así como un investigador asociado al Instituto Chileno de Estudios Municipales, Universidad Autónoma de Chile. Anteriormente estuvo afiliado al Departamento de Estudios de Desarrollo en la Universidad de Agder, en Noruega, y al Instituto de las Américas, University College London, en Reino Unido. Completó su doctorado en Ciencias Políticas en la Universidad Complutense de Madrid. Su investigación se enfoca a grandes rasgos en el estudio del desarrollo del estado de bienestar emergente en América Latina y el Caribe y su relación con la pobreza multidimensional y la desigualdad. Adicionalmente, sus intereses de investigación incluyen regímenes de bienestar intranacional y riesgos sociales en comunidades marginadas, focalización versus universalismo en la provisión de protección social y pensiones sociales en países de bajo y mediano ingreso. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotras y nosotros. Adelante. Hola, buenas. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, al CIS, por tener esta plataforma que, bueno, que nos permite, ¿verdad?, compartir y debatir un sinnúmero de cosas relevantes para todos aquellos, ¿verdad?, que estamos interesados en estudiar la política social. Estoy aquí manejándome perfecto. Bueno, y también muchísimas gracias, claro está, a Miguel y a Pamela. Gracias anticipadas por cualquier comentario, sugerencia, crítica que tengan con el trabajo. Si bien este es un trabajo que efectivamente acaba de ser publicado ahora, bueno, yo lo considero un trabajo en progreso, como todos los trabajos creo que hacemos, ¿verdad? Que tienen muchísimo potencial para continuar mejorando, profundizando, robusteciéndose, así que, bueno, anticipadas, muchísimas gracias anticipadas a ustedes y a cualquier otra persona de la audiencia que tenga preguntas, que habrá una sesión al final para que podamos debatir sobre ellas. Listo. Bueno, les comparto una agenda No se ve, bueno, no se ve, perdón, no se ve la presentación. no se ve la presentación. Vamos a ver. Ahí ya está, perfecto. Muchas gracias. Perfecto, gracias a ti.
Genial. Bueno, pues como les comentaba, aquí les comparto una agenda pues de los temas que vamos a estar tocando. Muy brevemente haré un preámbulo indicando un poco sobre las bases de lo que se sienta o donde se sienta este trabajo, lo mismo, poniéndolo como un trabajo en progreso que busca continuar buscando alternativas diferentes para, por un lado, medir y por otro lado, explicar el desarrollo de los sistemas del bienestar en América Latina. Y luego ya iré, pues, digamos, a lo gordo del tema, que son los dos temas o los dos propósitos del artículo, que es, por un lado, el proponer un índice o una medida alternativa que nos permita medir el desarrollo de los sistemas del bienestar en América Latina por su realidad multidimensional, ¿verdad? Hablaré muy brevemente sobre la metodología y los resultados y luego ya iré de lleno a hablar sobre o a buscar estas condicionantes, ver si podemos encontrar un conjunto de condiciones, de combinaciones de condiciones necesarias y suficientes para explicar esos grados divergentes del desarrollo de los sistemas de bienestar. Y terminaré, claro está, con una conclusión, con algunas limitaciones y agenda para el futuro. Bueno, si por alguna casualidad se corta la presentación, me dejas saber, por favor. Muchas gracias. Aquí tienen el trabajo. El trabajo, como suele pasar muchas veces con revistas académicas, tiene una barrera de pago, ¿verdad? Y lamentablemente todos aquellos, dependiendo de la institución a la que pertenecemos, pues tenemos acceso o no. En este enlace que comparto, al menos van a tener acceso a la versión del trabajo pues para poder leerlo. Creo que no permite descargarlo. Pero bueno, hay versiones de borrador, preprint, que básicamente cambia muy poco con la versión publicada en mi página de ResearchGate, en la página personal, y si no, con mucho gusto, se las hago llegar a cualquier persona que guste en versión PDF. Y también recientemente pues salió publicado un pequeño blog en la página de la Asociación de Política Social del Reino Unido, donde, bueno, en unas 800, 900 palabras se resume el trabajo, así que los invito también, si gustan, a que lo lean. Bueno, como les argumentaba, este es un trabajo, claro está, que se sienta sobre otros trabajos antiguos. Un trabajo que por primera vez desarrollé y publiqué en el 2014, proponía un índice que ya buscaba una manera multidimensional de medir el desarrollo de los sistemas del bienestar, ¿verdad? Enfocándose en otro periodo, y quizás podríamos decir que con una de las limitaciones principales que tratamos de resolver en este trabajo es que en aquel momento los resultados eran relativos a la muestra. Por lo tanto, si sacábamos casos o incluíamos casos, sean de América Latina o de otras regiones, los resultados cambiaban, por lo cual considerábamos que era una limitación que debíamos de resolver y que ahora tratamos de hacer en este trabajo que les presentamos hoy. Y luego otro que se publica en el 2017, donde me hago preguntas similares a estas que me hago en este trabajo, solo que digamos que me enfoco en un periodo temporal diferente, ¿verdad? En este de 2017 me enfoco en el periodo del 40 al 70, en ese periodo de desarrollo estadocéntrico siguiendo campo, o como lo solemos llamar más popularmente, el desarrollo por industrialización, por sustitución de importaciones. Y claro, por el periodo en que estudiamos, 40 al 70, si hoy en día es complejo encontrar datos comparables para la región, pues en aquel momento era aún más complejo y digamos que tenía la limitante de tener muy pocas condicionantes políticas y económicos que también tratamos de resolver en este trabajo. Y claro, en este trabajo, como bien decía el título, se enfoca en otro periodo también, ¿verdad? Nos enfocamos en el periodo post-neoliberal, es decir, estamos pendientes a examinar si ha cambiado o no ha cambiado y que sobre todo que nos ayuda a explicar el desarrollo de los sistemas del bienestar en este periodo de tiempo donde hay un giro a la izquierda, donde gran parte de los países de la región, con muy pocas excepciones, han sido gobernados
por partidos de centroizquierda o de izquierda, bien reconociendo, claro está, sin abandonar el neoextractivismo y sin abandonar ciertas políticas neoliberales. Pues comenzamos presentando y proponiendo este nuevo índice del desarrollo de los sistemas del bienestar. Primero quizás preguntándonos por qué buscar otro indicador, ¿verdad? ¿Por qué proponer otro índice si ya tenemos indicadores de gasto social per cápita, de gasto social como porcentaje del PIB? Por un lado, quizás resaltar la ventaja, ¿verdad? La ventaja quizás principal que tiene el indicador de gasto social es que está muy disponible, ¿verdad? Es ampliamente disponible a través del espacio y a través del tiempo. Lo conseguimos para países en África, en América Latina, en Europa, y desde 1972 al menos lo conseguimos en muchas partes del mundo, en el anuario estadístico del Fondo Monetario Internacional, y ya pues dependiendo de la región que estudiamos, en las diversas páginas regionales, digamos, ¿verdad? En América Latina podríamos acudir a la CEPAL y muy fácilmente encontrar datos relacionados a esto, desagregado por educación, por sanidad, por vivienda, entre otros. Ahora bien, consideramos, bueno, por un lado, que esto solamente nos presenta una de las múltiples dimensiones del estado del bienestar, dejando fuera quizás una parte muy importante de los servicios sociales del estado del bienestar, y también quizás resaltando limitaciones de lo que implica el gasto social, ¿verdad? O los indicadores del gasto social. Por un lado, podríamos resaltar limitaciones de que un aumento de gasto social, dependiendo de cómo lo medimos, no necesariamente va de la mano con un aumento en derechos sociales. Y esto porque esto se puede deber al envejecimiento de la población, por lo tanto hay más dinero a pensiones, pero no necesariamente otros sectores de la población se benefician de este aumento en gasto social. Puede haber un aumento en desempleo y aumenta el gasto social, pero esto no significa que aumenta el bienestar o los derechos sociales. Otra cosa, por ejemplo, otra crítica que podemos hacer es gasto social como porcentaje del PIB, ¿verdad? Sabemos que tenemos el numerador gasto social y en el denominador el tamaño de la economía. Si el gasto social se mantiene fijo y hay una crisis económica y se reduce el tamaño de la economía, artificialmente podemos estar inflando ese indicador que nos pretende medir el desarrollo del estado del bienestar, sistemas del bienestar, esfuerzo del bienestar, o como le queramos llamar, por lo tanto, no presentándonos nuevamente una realidad. Así que bueno, por eso digamos que es una de las razones por las que proponemos este nuevo índice, que nos va a, claro está, incorporar la dimensión del gasto social junto con calidad de la cobertura, el alcance de la cobertura y resultados de las instituciones del bienestar. ¿Qué nos va a hacer este WESD? Que bueno, son las siglas del índice en inglés, o el First State Development Index, que lo podríamos traducir como índice de desarrollo de los sistemas del bienestar. ¿Qué nos va a medir? Pues nos va a medir el grado de desarrollo, qué tan avanzado o qué tan robustos son los sistemas del bienestar a nivel país, ¿verdad? A nivel Estado-nación, en este caso. Importante, creo, resaltar lo que no nos va a medir, ¿verdad? No nos va a presentar o no nos va a hablar necesariamente de la expansión de la política social que ha ocurrido durante este periodo. Para esto necesitaríamos utilizar otros indicadores que nos midan tasas de crecimiento de gasto, tasas de crecimiento de cobertura, entre otros indicadores, ¿verdad? Y otra cosa también relevante, que no nos va a medir, pero que hay una literatura inmensa sobre ello, son los regímenes del bienestar en la región, ¿verdad? La manera interdependiente en que diversos actores, Estado, mercado, familia, u otros actores alternativos como organismos no gubernamentales, movimientos sociales, entre otros, se combinan para producir bienestar y satisfacer riesgos sociales a la población. Y aquí les incluyo un listado de muchas personas que han trabajado regímenes del bienestar, por si es lo que están interesados en buscar, tanto a nivel región, como a nivel país, como a nivel subnacional, que últimamente yo también he estado trabajando en esta área, un poco como para criticar esta muchas veces
esta mirada simple de decir que un país puede tener una tipología para todas las áreas políticas, para todas las áreas de política social, cuando argumento que podemos tener, dependiendo del área de política social, una tipología que nos caracterice cómo estos actores se combinan de manera interdependiente. Hay un trabajo de, esto lo dijo, no lo descubro yo ni mucho menos, Ian Gough, por ejemplo, presenta esto para el caso de Gran Bretaña y nos dice, Gran Bretaña es el típico ejemplo, ¿verdad? O el Reino Unido es el típico ejemplo del régimen del bienestar liberal. Sin embargo, si vemos el área sanitaria o el área de salud, no presenta para nada una característica de tipo liberal, sino más bien universal. En fin, nuevamente, ¿qué nos va a estar midiendo el WESDI? Este índice, qué tan avanzado o qué tan robusto es el sistema del bienestar. Y como les mencionaba, lo que va a tratar de hacer es arreglar limitaciones de trabajo anteriores relacionados a el tema de la relatividad y incorporando nuevas dimensiones y nuevos indicadores que vamos a poder hacerlo ya que disponemos de datos porque estamos tratando un periodo temporal más cercano. Y aquí tenemos, digamos, una especie de diagrama donde arriba vamos a ver el índice que construimos y lo vamos desagregando, ¿verdad? En las 4 dimensiones, así como en los 15 indicadores que componen estas 4 dimensiones. Y un poco quería ir con ustedes repasando muy brevemente la metodología de la construcción de este índice, aunque en el trabajo, pues, tengo más espacio, ¿verdad? Y más para profundizar sobre él. En un primer lugar, lo que vamos a tratar de hacer es normalizar los datos, ¿verdad? Y el propósito de normalizar los datos va a ser para que todos los países, todos los casos que estamos estudiando, en este caso países latinoamericanos, los resultados los transformemos de 15% como porcentaje del PIB o 400 dólares per cápita, los transformemos a cifras que vayan de 0 a 1. 0 siendo los ceros naturales y 1 siendo esas metas aspiracionales a las que queremos llegar. Me voy a detener aquí un poco y luego vuelvo a esta diapositiva para hablarle del segundo y del tercer paso. En el trabajo van a ver una tabla muy parecida como esta, en donde encuentran más detalles sobre las fuentes, los años y las descripciones específicas de cada uno de los indicadores que utilizamos, pero como les mencionaba, lo que me gustaría hacer es detenerme en las últimas dos columnas. Como verán, en la penúltima dice min, es mínimo, son esos ceros naturales a los que nos vamos a hacer referencia, y este cero natural va a ser, o va a simplificar o a ejemplificar, perdón, un tipo ideal de un Estado liberal ortodoxo totalmente ausente de la garantía del bienestar de la población. Y por el otro lado, el máximo, esa meta aspiracional, ese objetivo va a hacer más referencia a un estado del bienestar de corte universalista, ¿verdad? Con unas buenas calidades de la cobertura, con unos muy buenos resultados en las instituciones. Por lo tanto, cuando nosotros veamos las cifras de cada uno de los países, lo que vamos a ver es resultados del 0 al 1, 0 nuevamente pareciéndose más a un estado liberal ortodoxo, 1 pareciéndose más a un estado del bienestar más de corte universalista. Y les pongo unos ejemplos, sobre todo quizás el más fácil de entender es el de la segunda dimensión de la cobertura. Como verán, todos los indicadores se van a normalizar utilizando 0 como mínimo y 100 como máximo. Y esto, bueno, tiene yo creo que una lógica bastante fácil de entender, ¿verdad? En un estado del bienestar universalista, nosotros esperaríamos que toda persona mayor de 65 más reciba una pensión de jubilación. Que la cobertura en los programas de transferencias condicionadas, si existen, tengan una cobertura del 100% de la población en pobreza monetaria, entre otros. Y por el contrario, el otro extremo, digamos que un tipo ideal liberal, de Estado liberal ortodoxo, totalmente ausente de la intervención en las políticas del bienestar, tendría 0% de la población cubierta en cada uno de estos indicadores.
Y bueno, podemos ir a más detalles, claro está. En temas de gasto social va de 0 al promedio de 4 estados del bienestar nórdicos, es decir, con una perspectiva universalista socialdemócrata. Y quizás me detengo también en explicar estos, no sé si ven el ratón, estos de la tercera y la cuarta dimensión, que como verán, se alternan el 0 y el 100, ¿verdad? Y esto tiene una lógica que creo que es bastante fácil de entender. Brecha de género en la transferencia de la pensión media. Pues nosotros esperamos que en un estado del bienestar universal la brecha de género sea 0, es decir, que haya equidad en la transferencia. Por lo tanto, esa va a ser la meta aspiracional a la que buscamos llegar. Y por el otro lado, el 100 va a ir en el mínimo, porque lo que menos quisiéramos que se pareciera a este estado del bienestar universal sería uno donde existiera una brecha de género absoluta de 100. Bueno, una vez normalicemos todos estos datos de todos los indicadores para todos los países, procederíamos entonces a construir 4 índices de cada una de las dimensiones, ¿verdad? Y esto lo haríamos con una media aritmética, sería el segundo paso. Una media aritmética con el propósito de arbitrariamente asignar el mismo peso a cada una de las dimensiones. Perdón, a cada uno de los indicadores que componen las dimensiones. Y por último, en un tercer lugar, utilizaríamos una media geométrica para construir el índice del desarrollo de los sistemas del bienestar. Por 2 razones sencillas. Por un lado, porque son menos sensibles a los valores extremos que la media aritmética. Y por otro, ya que en un futuro esperamos poder calcular este índice, quizás no de manera anual, porque sería demasiado de mucho pedir, pero quizás de manera quinquenal. Por lo tanto, cuando seamos capaces de construir este índice en diferentes periodos de tiempo, la ventaja de utilizar la media geométrica es que un rendimiento deficiente, por ejemplo, en cualquiera de las 4 dimensiones, se va a reflejar directamente en el índice final. Versus que si utilizamos una media aritmética simple, el gasto social puede aumentar y si la cobertura disminuye, pueden compensar uno a la otra y artificialmente mantener el índice del WESDI estable. Digamos que es una de las críticas que se hizo mucho al índice del desarrollo humano hasta 2010, cuando cambia la metodología y adopta una metodología similar a esta, porque este índice se basa en gran medida en la metodología del índice de desarrollo humano. Sí, en esta tabla 2 cosas me faltó decir. Tratamos, o nuestro objetivo es incluir datos de área salud, educación, asistencia social y programas de seguridad social. Por lo tanto, estas van a ser, o estas serían las 4 áreas del Estado social a las que estaríamos prestando atención a la hora de construir el índice, el WESDI. Y otra cosa también importante resaltar es que la idoneidad de cada indicador para cada una de las dimensiones va a seguir un criterio analítico más que estadístico. Y aquí tendríamos los resultados, ¿verdad? En la última columna en negrita pueden ver el índice multidimensional compuesto para todos los países latinoamericanos que tenemos datos hasta el momento. Y además la ventaja es que vamos a poder también observar en las otras columnas los índices de cada una de las demás dimensiones. Es decir, vamos a poder ver cuáles son las áreas más deficientes o más robustas que contienen cada uno de los países. No solamente resumir la información al final con el índice del WESDI. Y creo yo, ¿verdad? Para todos aquellos que hemos leído algo de la literatura existente sobre la política social en la región latinoamericana, que los resultados no son nada sorprendentes, ¿verdad? Los países más o menos, quizás con alguna excepción en el medio, los países más o menos arriba y abajo sería lo que deberíamos de esperar, sea que nosotros trabajemos con indicadores de gasto social, o sea que nosotros trabajemos con otro tipo de indicadores. Lo que creo yo que son buenas noticias. Raro sería si nos sale un resultado muy extraño.
Y quizá detenerme un poco en los puntos de corte que ven aquí, ¿verdad? Del 0,8, 0,7, 0,6 y 0,5. Como sabemos, o como les mencioné anteriormente, cada uno de los indicadores va a estar normalizado de 0 a 1, por lo tanto, los resultados del WESDI también van a ir de 0 a 1, siguiendo la misma lógica. 1 siendo el más desarrollado, más parecido a un estado del bienestar de corte universalista, hablando claro está de tipos ideales, porque será muy poco probable que ningún país llegue al 1, por lo menos teniendo en cuenta las metas y los ceros naturales que hemos utilizado. Y por el otro lado, al 0 con el menos nivel de desarrollo. Ahora bien, ¿por qué digo que me gustaría detenerme un poco a hablar sobre estas cortes, sobre estos puntos de corte? Porque quizás, y aquí pensando en el futuro, y me gustaría escuchar, claro está, sus comentarios, si tienen alguna pregunta, sugerencia o crítica sobre ello, cuando nosotros comencemos a incorporar o seamos capaces de incorporar más países del mundo a nivel global, es cuando vamos a poder adaptar estas categorías o estos puntos de corte a la realidad global. Es decir, ¿qué es lo que nosotros quisiéramos hacer que no lo hemos podido hacer en este momento? Que sean los cuartiles o los quintiles de la distribución de los indicadores a nivel global lo que nos ayuden a clasificar a países. Es decir, el top 20% o el top 25% más desarrollado, el siguiente top 20 o top 25 y así por el estilo. ¿Qué pasa? Esa lógica nosotros, entiendo yo, o que no la podíamos ahora adaptar para este índice, ya que solamente estamos teniendo en cuenta datos de la región latinoamericana. Y por lo tanto, es la razón por la que hemos adoptado estos puntos de corte, nuevamente reconociendo que siguiendo la línea del índice del desarrollo humano y siguiendo la línea que les acabo de mencionar, es la que buscaríamos hacer en un futuro. Como verán, desarrollo muy alto, no hay ningún país. Aquí es donde esperaríamos encontrar países de estados del bienestar más consolidados, europeos, nórdicos, quizás alguno que otro corporativista, y luego pueden ir viendo dónde se ubica cada uno de los países de más desarrollo a menos desarrollo, a medida que bajamos en la tabla. Otra cosa antes de pasar, otra cosa importante que creo que yo o otras personas deberíamos de trabajar y que es de las ventajas que nos presenta este tipo de índice en un futuro, es que siempre y cuando tengamos datos vamos a poder incorporar regiones, provincias, estados, municipios, barrios de cada uno de los países, ¿verdad? Y realizar análisis comparados del índice del desarrollo de los sistemas del bienestar entre Caracas, Buenos Aires, Santiago de Chile, o inclusive dentro de un propio país, comparar los índices del desarrollo de Nuevo León con Ciudad de México, con el propio país. Y creo que esto se presta, ¿verdad?, para análisis muy interesantes, para estudiar las diferencias o las grandes diferencias que deberíamos de encontrar en los países, no solamente a través de regiones, sino inclusive podríamos estudiarlos a través de la posición en la que se encuentra cada uno de los individuos en la distribución de ingresos, ¿verdad? Nuevamente, quizás es mucho pedir, ¿verdad? Pero puede ser que de aquí a un tiempo los datos nos permitan hacer este tipo de estudios desagregados. Ahora bien, la segunda parte gorda del texto, una vez ya operacionalizado nuestra variable de interés, ¿verdad? El desarrollo de los sistemas del bienestar, entonces procederíamos a tratar de explicar ese desarrollo divergente. Es decir, por qué hay algunos estados latinoamericanos que han sido capaces de desarrollar sus sistemas del bienestar más que otros. Podemos encontrar condiciones suficientes o necesarias o combinación de condiciones que nos ayuden a
a explicar por qué estos 4 o estos 5 países tienen un grado de desarrollo similar, o por qué estos 4, 5 o 6 países tienen un grado de desarrollo similar, más o menos desarrollado. Bueno, y aquí me voy a detener un momento. Yo diría que en prácticamente cualquier investigación esto es sumamente necesario, ¿verdad? Hacer una buena revisión de la literatura, pero cuando adoptamos la técnica del análisis cualitativo comparado, que es la que hemos adoptado en este caso, es sumamente importante que podamos justificar la inclusión de las condicionantes que vamos a utilizar en el estudio, ¿verdad? Así que es sumamente importante que hagamos una buena revisión de la literatura para que al menos sepamos cuáles son las condicionantes que deberíamos de incluir, aunque luego no lo podamos hacer por diversas razones. Y vamos brevemente, muy brevemente por cada uno de estos, ¿verdad? ¿Por qué sería importante incluir los legados de instituciones de política social? Bueno, los trabajos de Mesa Lago, de Grassi, entre otros, nos hablan de esta relación positiva que debemos de esperar entre experiencia histórica de las instituciones del bienestar y el grado de desarrollo de los sistemas del bienestar, ¿verdad? Argumentando de que esos países pioneros debemos de esperar que tengan hoy en día un desarrollo mayor de aquellos que desarrollaron sus primeras instituciones en un segundo periodo o en un tercer periodo. Principalmente también por la lógica del modelo dominante de sistemas de protección social que se implementa en la región, que adopta una lógica bismarckiana de expansión gradual de la cobertura y de la calidad de la cobertura. Por otro lado, tendríamos la democracia, ¿verdad? Una condicionante que cuando estudiamos regiones como Europa, por ejemplo, no la solemos ver mucho en los estudios, pero cuando nos movemos a países del sur global, sobre todo la región latinoamericana, dependiendo de los periodos, pues deberíamos de hablar quizás de experiencia democrática y después, dependiendo de otros periodos, pues de calidad de la democracia o de fortaleza de la democracia. Y aquí podríamos resaltar los trabajos de Huber y Stevens, los trabajos de Graciano Soula, los trabajos de Candelaria Garay. Yo he trabajado también con esta condicionante en un pasado. Y básicamente lo que vemos en la literatura es que la democracia aparenta ser una condición necesaria, mas no suficiente para el desarrollo de los sistemas del bienestar. ¿Verdad? Huber y Stevens nos dicen que la democracia permite que la izquierda implemente políticas redistributivas después del consenso de Washington en este periodo postneoliberal, e inclusive Candelaria Garay nos habla de cómo la democracia facilita la inclusión de outsiders en estos sistemas de protección social, ¿verdad? Por outsiders refiriéndonos a población que ha sido tradicionalmente excluida porque no formaba parte de ese grupo selecto de población urbana en el sector formal que tradicionalmente se ha visto beneficiada por los sistemas de protección social en América Latina. En un tercer y cuarto lugar, tendríamos las condicionantes de izquierda y fortaleza del movimiento obrero. Indicadores claves de la teoría de los recursos de poder, muy utilizados y muy significantes cuando estudiamos estados del bienestar consolidados en Europa, y ya luego aquí hay pues todo un debate de si son o no son tan útiles para la región latinoamericana. Por ejemplo, Roberts nos los critica enormemente y nos dice que en comparación con Europa, la izquierda y el movimiento obrero tienen menos peso para entender el desarrollo de los sistemas del bienestar. Ahora bien, si vamos igual a estudiar los casos de la región, vemos estudios como el de Angelica Puricelli en un capítulo del libro que yo edité recientemente, en el cual ella nos argumenta y nos demuestra cómo, o nos argumenta el rol de los sindicatos que han tenido en incluir población dentro de este periodo de expansión de política social, y muy interesantemente, no solo a personas que eran insiders, es decir, a personas que formaban parte o de los sistemas de protección social o de los propios sindicatos, sino a población outsider.
otro trabajo, por ejemplo, como el de Sara Nietwicki, que nos habla específicamente centrándonos en la región suramericana, nos habla de la relación positiva que existe entre la fortaleza del movimiento obrero y ella específicamente se enfoca en el gasto social, en el esfuerzo del bienestar. Y en términos de la izquierda, pues quizás aquí es donde comenzamos a tener un poco más de conflicto. Tenemos por un lado Priebel y Huber demostrándonos el rol que ha tenido los gobiernos de centroizquierda en las reformas de carácter socialdemocrático en países como Uruguay y Chile. Tenemos a Amable y colegas que nos resaltan el rol de los partidos de izquierda, sobre todo la mayor probabilidad que exista de que se implementen reformas que promuevan el bienestar con este tipo de partidos en comparación con partidos de derecha. ¿Qué pasa? Que también encontramos otro grupo de trabajo como uno reciente que se publicó en el Journal of Social Policy de Castiglioni y Altman, en donde para estudiar las determinantes o al estudiar las determinantes de la expansión de la política social equitativa, la izquierda no aparece como determinante relevante. Y esto mismo ya lo había encontrado Iwick antes. De todas maneras, con todo y que hay todo un debate, igual es relevante considerarlo. Y por último, la población outsider, ¿verdad? Y esto es una condicionante que básicamente lo que trataríamos de ver es el impacto que pudiera tener el que exista o no exista una población no beneficiada por los sistemas de protección social tradicionales, corporativistas, contributivos, en explicarnos el mayor o menor desarrollo que puede existir en la región de los sistemas del bienestar. Y por último, hablaríamos de los tres económicos, ¿verdad? El primero nos haría referencia a los shocks externos. ¿Cuál sería el impacto de que un país esté más o menos expuesto por la globalización y por la apertura comercial a crisis que puedan existir en otros países? Y aquí tendríamos dos hipótesis también con literatura muy fuerte apoyando unas y otras. Por un lado la hipótesis de la eficiencia y por el otro la hipótesis de la compensación, que estudiando la región latinoamericana más a profundidad y sobre todo en este periodo vemos que esta quizás está más relacionada y nos ayuda a explicar más lo que sucede en la región. Es decir, lo que vamos a poder ver es que existe una relación positiva entre el grado de apertura comercial, que tan conectado tú estás con el mundo o interconectados los países están con el mundo, con el rol que van a tener los estados en intervenir mediante política social, en compensar, de ahí la hipótesis de la compensación, en compensar efectos negativos que puedan surgir gracias a estos shocks externos como crisis económicas, que bueno, viviendo en capitalismo, todos sabemos que más tarde o más temprano vendrá la próxima crisis, y de ahí a la importancia del rol de las instituciones del bienestar para al menos asegurar que la población va a poder continuar viviendo con un cierto nivel de bienestar. Y sobre esto ha trabajado Kaufman, Seguro Viergo y otros investigadores. Y las últimas dos sería el tema de deuda pública y de capacidad del Estado para recolectar ingresos. Y aquí básicamente veríamos capacidad de financiar la política social, ¿verdad? Capacidad de crear espacio fiscal y utilizar una parte de la torta para financiar programas del bienestar. Y podríamos esperar, claro está, que si un país tiene un alto nivel de endeudamiento externo y además paga unas altas tasas de intereses en comparación con el tamaño de su economía o de su presupuesto, pues tengan menos espacio fiscal para financiar la política social. Esto lo ha trabajado Lora, Olivera y otros. Y por último tendríamos la capacidad del Estado para recolectar ingresos, ¿verdad? La importancia de recolectar ingresos fiscales por un lado para financiar la política social, pero también por otro lado, Wilensky y Tan-Sisi nos resaltan la necesidad de no solo incorporar
la vertiente de capacidad de recolectar ingresos fiscales, sino el rol potencial que puede tener el crecimiento económico y el PIB per cápita. Aunque esto también último ha sido criticado en la literatura latinoamericana, por mencionar solamente una Garay, diciendo que los recursos económicos aparentemente no explican por qué los gobiernos latinoamericanos han decidido aumentar o no el gasto social desde el 90. Bueno, algo así luciría, ¿verdad? O luce la investigación. Tendríamos un conjunto de factores políticos y económicos, que menciono 5 políticos y 3 económicos, aunque en realidad vamos a tener una multiplicidad de indicadores. Casi todos estos factores o estas condicionantes son indicadores, son índices compuestos, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, en la fortaleza de la izquierda, indicadores que nos van a hablar de los recursos de poder institucionalizados, como densidad sindical, cobertura de negociación colectiva y recursos de poder no institucionalizados como protesta, que tantos trabajadores se han visto envueltos en protesta, entre otros, ¿verdad? Exposición a choques externos, pues hablamos de globalización y apertura comercial. En fin, estaremos teniendo en cuenta un sinnúmero de indicadores que, si están interesados, pueden también acudir al trabajo y examinar específicamente qué indicadores se utilizaron, así también como la fuente de los mismos. Y nuevamente lo que estaríamos entonces tratando de ver es, podemos encontrar un conjunto o una combinación de factores políticos y económicos que nos ayuden a explicar los grados de desarrollo de los sistemas del bienestar en la región latinoamericana. Utilizamos para dar respuesta a esto el análisis cualitativo comparado, el QCA por sus siglas en inglés, el cual presenta una ventaja muy importante, por ejemplo, en comparación con otra técnica que podríamos haber utilizado para este trabajo, el análisis de regresión, y es que nos va a permitir identificar relaciones causales complejas entre este conjunto de combinaciones que nosotros estamos interesados y el resultado. Es decir, nos va a permitir identificar combinación de condiciones favorables o desfavorables y examinar los diferentes grados de resultados. Otro punto importante del QCA es el tema de la equifinalidad, ¿verdad? Nosotros vamos a poder observar los resultados y vamos a poder ver cómo países con resultados similares pueden haber tenido condiciones tanto similares como diferentes. Y en esa examinación y en ese juego del estudio de las relaciones causales es que vamos a tratar de demostrar una especie de causalidad que nos ayude a estudiar o que nos ayude a entender ciertos resultados esperados que nos interesen. Del grupo de diferentes tipos, ¿verdad?, de QCA, nosotros aquí trabajamos con el CS-QCA o el CRISPR-QCA, en donde básicamente lo que vamos a hacer será utilizar o coger cada una de las condicionantes y operacionalizarlas con datos binarios, con unos y ceros. Es decir, cada uno de los casos, para cada una de las condicionantes, va a poder presentar un resultado relativamente alto o relativamente bajo. Y lo más debatible de todo el tema de esta técnica de investigación, utilicemos este tipo de QCA u otro tipo de QCA, es cómo definimos este punto de corte, ¿verdad? Cómo definimos el punto de corte que nos va a decir que Uruguay tiene un grado de fortaleza democrática relativamente alto y otro país va a tener un grado de desarrollo de fortaleza democrática relativamente bajo. En este caso utilizamos puntos de corte mecánicos, es decir, utilizamos las medias aritméticas de las condicionantes. Y la literatura nos criticaría enormemente esto, porque nos argumentaría que deberíamos de utilizar la teoría para justificar estos puntos de corte. Y yo estoy totalmente a favor de eso. ¿Qué pasa? Me pongo a buscar, me pongo a leer, y sobre todo teniendo en cuenta
las combinaciones de condiciones que nosotros tenemos y el que son condiciones compuestas, pero sobre todo, desde mi punto de vista, lo que encontraba eran puntos de cortes arbitrarios que se trataban de vestir, ¿verdad?, para defender como que la teoría lo justificaba. Les pongo un ejemplo. Apertura comercial. Pues había un trabajo que argumentaba que el punto de corte para definir entre aquellos países con una alta apertura comercial y una baja apertura comercial debería de ser el 30%. Es decir, que si sumamos exportaciones e importaciones sobre el tamaño de la economía, aquellos países con más del 30% eran alta apertura comercial y aquellos con menos baja apertura comercial. Y esto lo vi en varios trabajos y me costaba entender la justificación para esto porque realmente, o por lo menos yo no la estaba encontrando. Me parecía que era mucho más arbitrario yo decir que el 30% de todos aquellos países que presenten más del 30% de escaños de centroizquierda o de izquierda presentan una alta fortaleza de la izquierda, a que simplemente utilice puntos de cortes mecánicos que, aunque no sea lo que deberíamos de aspirar, por lo menos no dejaba que yo metiera la mano en el trabajo y arbitrariamente cambiara los resultados. Pero también totalmente abierto a escuchar sus sugerencias o comentarios en relación a esto. Y por último, otra de las cosas bonitas, ¿verdad?, del QCA es el tema de suficiencia y necesidad, que nos va a permitir identificar condiciones suficientes, es decir, ausencia o presencia de condiciones en específicas o inclusive de combinación de condiciones que de por sí solo sean suficientes para explicar un resultado en específico. O por el otro lado, condiciones necesarias, aquellas que van a estar presentes en el resultado, pero que de por sí solo no nos explican el resultado. Y esto puede ser un poco complejo de seguir si no trabajamos este tipo de técnicas. A mí me gusta explicarlo, alguna vez alguien me lo explicó así y creo que es bastante fácil de entender, con un ejemplo de la lluvia. El que llueva, por ejemplo, es una condición suficiente para que se moje el patio, ¿verdad? Si llueve, pues claramente cae agua de arriba hacia abajo y se moja el patio. No tiene que pasar más nada para que se moje el patio. Con solamente eso es suficiente para que tengamos un resultado esperado o específico. Pero no necesaria, pero no es una condición necesaria la lluvia para que se moje el patio. ¿Y por qué no es necesaria? Porque nosotros podemos mojar el patio por cualquier otra forma, por ejemplo, con una manguera. Pues aquí vamos a estar haciendo lo mismo. Podemos identificar condiciones necesarias o suficientes para explicar grados de desarrollo de los sistemas del bienestar. Y con el análisis cualitativo comparado, y aquí le presento los resultados, lo que vamos a tener realmente es una tabla de la verdad, en donde en el CSQCA que utilizamos, lo que vamos a ver realmente van a ser unos y ceros. Nuevamente, 1 haciendo referencia a la condición favorable para el resultado, 0 haciendo referencia a la condición desfavorable para el resultado. ¿Qué pasa? A mí me parece, sobre todo ha sido la impresión cuando presento a colegas que no trabajan necesariamente con esta técnica, que cuando ven una tabla con unos y ceros, no hay nada más, pues les cuesta realmente entender la lógica o lo que nos quiere decir esta tabla. Así que lo que he hecho es dos cosas. Uno, traducírsela a esta tabla, en donde vamos a ver una cruz o un símbolo de más, pero podríamos haber puesto fácilmente un emoji, una carita feliz si queremos, un símbolo cualquiera. Y esto nos va a referir, este país en específico presenta una condición favorable para el desarrollo del sistema del bienestar en este condicionante. Y si está en blanco el espacio, lo que va a significar es que va a presentar una condición desfavorable, es decir, un resultado inferior a la media muestral. Perdón. Ahora bien, algo bastante bueno también es que si vemos, mientras más arriba en la tabla, más cruces vemos, ¿verdad? Estos países presentan más condiciones favorables para el desarrollo de los sistemas del bienestar y mientras más abajo en la tabla, menos condiciones favorables vemos. Así que bueno, vamos bastante bien. Ahora,
contestemos las preguntas, ¿verdad? ¿Podemos encontrar condiciones necesarias o suficientes que nos ayuden a entender los diferentes grados de desarrollo de los sistemas del bienestar? En el trabajo escrito, para aquellos que han tenido la oportunidad de leer el trabajo escrito, hay un error que que ya estoy en el proceso de enviarle a la revista la fe de ratas para que se corrija, y aquí ahora voy a presentarlo de la manera correcta en cómo debería de haber leído el trabajo. ¿Qué pasa? Si nosotros buscamos Uruguay, Chile, Brasil, Argentina y Costa Rica, es decir, aquellos que presentan un grado de desarrollo medio o alto, podemos encontrar una combinación de condiciones suficientes que nos ayuden a explicar ese grado de desarrollo en específico. Vemos que estos países presentan una alta capacidad de recolectar ingresos combinado con una alta fortaleza democrática. Sin embargo, no podemos hablar de condiciones suficientes porque si bajan simplemente un escalón más, vemos que el caso panameño también presenta esta combinación de condiciones. Así que lo que sí podríamos hacer, y ahora les presento un diagrama que creo que también se ve bastante bien esta combinación que nuevamente nos permite ver el QCA, vemos que la combinación de una alta fortaleza democrática junto con una alta capacidad de recolectar ingresos, principalmente fiscales, no tanto crecimiento económico, va a ser una condición suficiente para este resultado, para el resultado de estar entre los primeros 6 países con más desarrollo. Uruguay, Chile, Argentina, Brasil, Costa Rica y Panamá. Pero si vamos a hablar de existen condiciones suficientes para explicar el grado de desarrollo medio o alto, ya no podríamos hablar de condiciones suficientes, ¿verdad? Tendríamos que hablar de que es necesaria una combinación de alta fortaleza democrática junto con una alta capacidad de recolectar ingresos, combinado con alguno de 2 posibles condicionantes adicionales. Y aquí resalta la importancia de los legados históricos, ¿verdad? Una alta experiencia histórica de los sistemas del bienestar, y aquí vemos a los países pioneros en la región latinoamericana, con más experiencia más experiencia histórica de las instituciones, es decir, que más tiempo llevan con un conjunto de instituciones del bienestar. Y por otro lado, vemos el caso particular de Costa Rica, que es el que adopta desde un inicio, aunque más tarde, es el que adopta desde un inicio un sistema del bienestar de corte universalista, socialdemócrata, que podríamos argumentar que si bien sigue el mismo camino de Panamá en términos de condiciones, gracias a esa característica principal de adoptar desde un inicio un sistema del bienestar de corte universalista, quizás es la que le ayudó a dar ese salto a presentar un grado de desarrollo medio alto. Ahora, hay que tener igual cuidado con este tipo de análisis, porque si vemos los resultados del índice, tampoco es que haya una diferencia muy grande, ¿verdad? Estamos hablando de 0,60 con 0,58. Ok, si vamos a los países del medio, ¿verdad? Aquellos con un desarrollo bajo, vemos que realmente no es posible identificar ni condiciones necesarias ni condiciones suficientes que nos ayuden a entender su grado de desarrollo. Y si vamos finalmente al grupo con desarrollo de los sistemas del bienestar muy bajos, vemos que también podemos encontrar ya no solamente condiciones suficientes, sino también necesarias. Paraguay, Perú, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador, los países que presentaron un resultado de un WESDI inferior a 0,50, es decir, un desarrollo de los sistemas del bienestar muy bajo, según la línea de corte que nosotros utilizamos, presentaron una combinación de 4 condiciones desfavorables. Una baja capacidad de recolectar ingresos, combinada con un bajo movimiento obrero, combinado con una baja experiencia democrática, combinada con una baja fortaleza democrática. Ya lo podemos ver también aquí, ¿verdad? En este tipo de diagrama.
Es decir, cada una de estas condiciones es necesaria, pero no es suficiente. Nuevamente, desde mi punto de vista, la ventaja de este tipo de técnicas en resaltar esta diferencia entre es necesario que un país tenga esta característica para lograr un resultado, pero con eso no es suficiente para lograr el resultado. Se necesita que pase otro conjunto de combinaciones de condiciones. Y ahí entra en juego los legados históricos y también entra en juego el movimiento obrero. ¿Qué pasa? Yo procedo igual a triangular resultados para confirmar y mediante análisis de regresión por mínimos cuadrados simples entre el índice y cada una de las condicionantes, vemos efectivamente que solamente aquellos que presentan una relación estadísticamente significativa y fuerte son la capacidad de recolectar ingresos, los legados políticos, es decir, la experiencia histórica de las instituciones del bienestar, y la democracia. Si utilizáramos solamente esta técnica de investigación, lo que estaríamos diciendo es que a medida que los países aumentan su capacidad de recolectar ingresos, a medida de que los países aumentan los legados históricos y a medida de que los países aumentan la fortaleza democrática, podemos esperar o existirá una mayor probabilidad de que los países tengan un mayor desarrollo de los sistemas del bienestar. En este caso, no se ve, en el caso de los análisis de regresión, no se ve el rol del movimiento obrero, ¿verdad? Pero sí se ve el rol, aunque no el juego de las combinaciones causales, que podemos ver con el análisis cualitativo comparado. Ya me quedan unos 5 minutos para llegar al tiempo límite. Voy a dejar para discusión los casos particulares, si hay alguno que queremos examinar más en detalle, y quizás presentar, ¿verdad?, limitaciones y agenda a futuro junto con la conclusión. Importancia quizás de buscar, ¿verdad?, la dicotomización teórica en el tema del QCA. Inclusive si somos capaces de incorporar más países y más y recolectar o calcular este índice en un periodo de tiempo más corto, seremos capaces también de incorporar nuevas técnicas de investigación para dar respuesta a nuestra pregunta. Repensar dimensiones, por un lado, del desarrollo de los sistemas del bienestar. ¿Qué áreas de política social, por ejemplo, estamos dejando fuera vivienda? ¿Deberíamos de incluirla? ¿O qué otros indicadores de otras áreas de política social deberíamos de tener presentes? Y un sinnúmero, claro está, de condicionantes que la literatura también nos presenta, que deberíamos de buscar la manera de incorporarlos en el trabajo. Competencia electoral, por ejemplo, es uno muy relevante que deberíamos de incorporar. Movilización social, ver si somos capaces de operacionalizar algún indicador para ello. En la literatura, la homogeneidad cultural, étnica y religiosa, normalmente para América Latina no es muy significativa, pero hay otras regiones que sí, así que podríamos considerarlo. El rol de los organismos internacionales, ¿verdad?, por el tema de la difusión de políticas, requerimientos en temas de préstamos. Yo creo que de esto América Latina sabe bastante. Entre tantos otros, ¿verdad?, que podríamos, y yo con gusto y encantado de escuchar sus comentarios. Y a modo de conclusión, simplemente volver otra vez a poner los resultados, ¿verdad?, en términos de diagrama de lo que encontramos durante la era postneoliberal, y quizás compararlo con lo que habíamos encontrado antes durante la era de la consolidación, ¿verdad?, durante el periodo del 40 y el 70. En este periodo no encontramos una combinación de condiciones para explicar un grado alto y medio, pero sí encontramos que una baja experiencia democrática combinada con un bajo nivel de industrialización nos ayudaban a entender por qué este conjunto de países presentó un grado de desarrollo relativamente bajo. Sin embargo, vemos que estas condicionantes relevantes cambian y varían a medida de que nos movemos a través del tiempo. Ya no es tanto la industrialización, ya no es tanto la experiencia democrática, sino
sino más bien la fortaleza de la democracia, la capacidad de recolectar ingresos, los legados históricos de las instituciones del bienestar y el poder del movimiento obrero para entender por qué este grupo de países, Uruguay, Chile, Argentina, Brasil y Costa Rica, presenta un grado de desarrollo medio alto, y por último, Paraguay, Perú, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador presenta un grado de desarrollo muy bajo. Muy bien, pues les agradezco a todos y a todas su atención, y ya sea ahora, luego de que Pamela y Miguel hagan sus comentarios, o luego por correo electrónico, estaré más que encantado de responder y de escuchar a cualquier tipo de preguntas o comentarios que tengan sobre el trabajo. Y muchísimas gracias nuevamente al CIS por facilitar este espacio de debate, y encantadísimo de escuchar los comentarios de los comentaristas. Muchas gracias, Gibran. Ha sido un placer escucharte. A continuación, toca el turno a Pamela Bernales Baxay, quien es psicóloga, magíster en antropología y desarrollo, candidata a doctora en política social de la Universidad de Bath en Reino Unido e investigadora asociada de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, en Chile. Su trabajo de investigación, asesoría y consultoría a organismos públicos y agencias internacionales se ha centrado en el análisis comparado de sistemas de bienestar y reformas para promover la cobertura universal en salud en países de América Latina, el trabajo en la economía informal y acceso a la salud y seguridad social en países también de América Latina, África y Asia, los determinantes sociales de la salud y la salud en todas las políticas. Muchas gracias, Pamela, por estar aquí con nosotros y nosotras el día de hoy. Bienvenida. Adelante. Muchísimas gracias. Bueno, primero que nada quiero agradecer esta invitación, me parece una oportunidad muy interesante, gracias a los organizadores de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, y agradecer al doctor Gibran Cruz Martínez por el excelente trabajo que nos presenta. Fue realmente un placer leer este trabajo, y también es un placer poder hacer algunos comentarios al respecto. Bueno, en relación a eso mismo, yo quería partir diciendo que a mí me parece que este trabajo viene a satisfacer algunas brechas de conocimiento bastante importantes que enfrentamos en este momento en la región. ¿A qué me refiero? Si bien en la región nosotros tenemos algunos panoramas bastante completos respecto a cuál es la situación de la política social, cuál es la situación en términos de sistemas de protección social, hay muy pocos análisis que miran eso en conjunto a las condiciones que están atrás de los distintos niveles de desarrollo de los estados de bienestar entre los países que conforman la región. Entonces, a mí me parece que este trabajo tiene el atributo, primero que nada, de mirar cuál es la situación en términos de desarrollo de los estados de bienestar, y al mismo tiempo cuáles serían las causas o las condicionantes atrás de ese desarrollo para un periodo que es el periodo reciente, y es donde tenemos todavía muy pocos trabajos. Entonces, eso ya me parece que es una gran contribución de este trabajo. Bueno, y yendo más a lo específico, a mí me gustaría hacer algunos comentarios de los puntos que considero que me llamaron más la atención o que creo que puedo hacer algún aporte del trabajo que presentó Gibran. Y me voy a permitir empezar un poco al revés, es decir, empezar por la última parte del análisis que él presenta en su trabajo, que tiene que ver con las causas que estarían detrás de distintos niveles de desarrollo de los estados de bienestar en los países de la región. Y ahí lo primero que tengo para decir es que a mí me parece innegable, y estoy totalmente de acuerdo, respecto a la importancia de considerar tantos factores o condicionantes económicas como condicionantes políticas. Entonces me parece un acierto esa decisión que toma Gibran en este estudio, y además me parece muy buena opción el utilizar el análisis booleano o el análisis del QCA para mirar estas distintas condiciones. ¿Por qué?
porque este tipo de análisis permite, como bien explicaba Gibran, establecer jerarquías, ¿verdad? Y permite establecer condiciones que pueden ser identificadas como necesarias, otras que pueden ser identificadas como suficientes, y por lo tanto nos va permitiendo limpiar un poco el panorama, porque sabemos que hay muchas variables o muchas condiciones que son importantes y que están atrás del desarrollo de los estados de bienestar en nuestros países, pero es importante poder identificar qué peso tiene cada una de esas condiciones, y me parece que este tipo de análisis es una gran ayuda en ese sentido. Yendo un poquito más a lo específico respecto a los indicadores, no, más que a los indicadores, a las condicionantes que menciona Gibran en su análisis, a mí hay un tema que mientras leía el trabajo y también ahora mientras escuchaba la presentación permanentemente, yo me hacía la pregunta, ¿qué es lo que tiene que ver con la fortaleza de los movimientos movimientos laborales, movimientos de trabajadores? Sabemos que esa es una condicionante que se ha señalado muy fuertemente por la literatura, en particular por la teoría de distribución de power resource, distribución de poder de recursos, ¿ya? Sabemos que es importante. Sin embargo, si yo pienso en América Latina y pienso en el periodo que está analizando este trabajo, esto es fundamentalmente desde el 2000 al 2015, sabemos que en estos últimos años han habido movimientos sociales feministas, de indígenas, de clases medias, de los estudiantes, que han sido muy fuertes en la región. Entonces ahí yo me preguntaba al leer el trabajo, bueno, ¿no será que deberíamos en este momento de nuestra historia ampliar un poco y no quedarnos con el movimiento laboral, sino que ir al movimiento social en un sentido más amplio para hacer este tipo de análisis? Entonces a mí me parece que podría ser necesario atendiendo como la situación regional. Ahora, un punto que se me olvidaba, que Gibran menciona varias veces en su presentación ahora, que hay un interés de poder llevar este trabajo no solamente a la región de América Latina, del Caribe, sino que también poder aplicarlo a otras regiones. Yo creo que igual ahí hay un punto interesante y un punto, algo que preguntarse, porque las condicionantes que se relevan para América Latina probablemente van a ser distintas que las condicionantes que están presentes en otras regiones. Entonces yo creo que ahí es necesario ir tomando algunas decisiones que ya la irá tomando el equipo de investigadores al respecto. Por lo menos los comentarios que yo estoy haciendo están hechos pensando en la región de América Latina y el Caribe, pero no necesariamente esto aplica a otras regiones. Ese es un punto que yo creo que vale la pena tener en cuenta y que seguramente ahí le van a tener que dar más vueltas para ir a ver qué camino van a seguir. Saliéndome un poco de los indicadores de las condicionantes que menciona Gibran, hay dos puntos más que yo creo que sería relevante tener en consideración a la hora de pensar en cuáles son las causas detrás de los distintos desempeños de los estados de bienestar en la región. Uno de ellos, que creo que es fundamental, tiene que ver con la desigualdad. Todos nosotros sabemos que América Latina, el Caribe, se han caracterizado los países de la región por ser países altamente desiguales históricamente y lamentablemente continúan siéndolo en el presente. Una desigualdad que abarca el mercado laboral y que abarca la sociedad en el sentido más amplio. Entonces, a mí me parece que la desigualdad en sí merece ser uno de los ejes analíticos que se considere con especial importancia a la hora de pensar en estas condicionantes, ¿ya? Y cuando pienso, bueno, ¿y cómo miramos la desigualdad? Hay múltiples puntos de entrada, ¿verdad? Múltiples indicadores que se podrían utilizar, solo por nombrar algunos ejemplos. Si uno piensa en desigualdad en términos de mercado laboral, podríamos ver perfectamente en los países cuál es el porcentaje de informalidad que tienen, cuál es el porcentaje de participación femenina en el mercado laboral, las brechas de género por mercado laboral. Si pensamos en términos de desigualdad en la estructura económica, podríamos pensar en el porcentaje de trabajo
agrícola, el porcentaje de trabajo en el sector primario versus el sector terciario, y así en múltiples otras variables que sería posible utilizar para ir a analizar más en profundidad la desigualdad como un condicionante de estas diferencias que estamos buscando explicar entre nuestros países. Y por último, me parece que la migración es una dimensión que ha ido ganando cada vez mayor relevancia. Sabemos que hay olas migratorias que se están marcando cada vez más en nuestros países y lo más probable es que esto continúe. Entonces, esto da para pensar que seguramente en los próximos años, ¿no?, en un futuro no muy lejano, la capacidad de nuestros estados para proveer bienestar social va a estar en cierta medida condicionada por la realidad migratoria de la región y de cada uno de los países. Por lo tanto, también creo que es un punto que sería interesante considerar y empezar a pensar cómo integrarlo. Y bueno, pasando al último, a la última área, esto es la primera parte del trabajo que nos presenta Gibran, es qué es lo que vamos a mirar cuando miramos el desempeño de los estados de bienestar, qué es lo que vamos a mirar cuando pensamos qué tan desarrollado es un estado de bienestar. En relación a este punto, creo que el WESTI es un índice completo, ¿verdad? Es muy interesante conceptualmente el ejercicio, me parece a mí, de utilizar referencias absolutas para definir los puntos de corte entre un grupo de país y otro, porque eso, a mi juicio, habla de una claridad conceptual para poder definir qué es lo que vamos a entender como un estado de bienestar bien desarrollado, antes que utilizar solo medidas relativas, que es lo que pasa en muchas construcciones de este tipo. Y bueno, hay otros dos puntos que quisiera relevar en relación a este índice y a qué es lo que estamos mirando cuando estamos pensando en el nivel de desarrollo de los estados de bienestar. Yo sé que Gibran plantea, lo dijo muy claramente en su presentación y está en su trabajo también, que él no está construyendo un índice de los regímenes de bienestar, sino que está construyendo un índice de los estados de bienestar y por lo tanto está mirando fundamentalmente lo que pasa a nivel de las políticas, ¿verdad? Más que lo que pasa a nivel de mercado, lo que pasa en otros niveles sociales. Sin embargo, nuevamente pensando en la realidad de nuestra región, no puedo dejar de preguntarme qué tan precisa, qué tan adecuada puede resultar una ponderación o evaluación del desempeño de los estados de bienestar en nuestra región sin mirar al mismo tiempo lo que sucede en el mercado laboral, ¿ya? Es decir, no sé si es posible que podamos tener una apreciación adecuada de qué tan efectivo, de qué tan exitoso es un Estado en proveer bienestar a la sociedad, si no pensamos también en qué tan efectivo resulta para las personas conseguir bienestar a través de su participación en el mercado laboral. Entonces, esta es un área, dejo planteado ahí la inquietud respecto a eso. Y el último punto que quería relevar, que me parece que es central, es que, bueno, la literatura nos dice ampliamente que en nuestra región los sistemas de bienestar se han caracterizado históricamente por la fragmentación, por la estratificación y por segmentar el acceso de la población a los distintos servicios y beneficios sociales. Entonces, habida cuenta de esa característica de nuestros sistemas de bienestar y habida cuenta de los altos niveles de desigualdad que mencionaba anteriormente, yo creo que hay dos dimensiones, dos áreas que deben ser consideradas de manera muy especial o con mucha atención en cualquier tipo de análisis, o sea, en los análisis de este tipo. Y esas dos dimensiones son, por una parte, y no las estoy planteando yo, sino que están planteadas por la literatura desde el inicio de los estudios de bienestar, son la reestratificación, es decir, cómo las políticas sociales que están desarrollando nuestros estados están efectivamente alterando la estratificación social de nuestras sociedades o, por el contrario, si están
perpetuando o incluso aumentando las desigualdades sociales. Y la otra, y que tiene que ver con el periodo que se está analizando acá, que es el periodo post-neoliberal, ¿verdad? Es lo que dice relación con la mercantilización o desmercantilización del bienestar, ¿ya? Venimos de una etapa de muchas reformas donde se mercantilizó mucho el bienestar, entonces a mí me parece fundamental poder atender a eso, a ver qué es lo que está sucediendo en este nuevo periodo que se está analizando, que es el periodo post-2000, ya post-neoliberal. A mí me parece que el WESTI atiende muy bien y tiene una mirada muy integral para mirar la suficiencia en la producción de bienestar, porque no se limita a considerar el gasto social, considera también la cobertura, considera la calidad, que es muy difícil de evaluar, y considera también los resultados, pero creo que se podría atender un poquito más a lo que tiene que ver con la equidad en la distribución de ese bienestar, ¿ya? Es decir, no quedarnos solo con mirar qué pasa a nivel de los promedios en los países, sino que abrir un poco esos promedios y ver qué pasa con los distintos grupos dentro de cada uno de los países, porque me parece que de esa manera quizás podríamos capturar mejor la realidad del país que solamente mirando el promedio. Y bueno, esos son mis comentarios, así que nuevamente muchas gracias por la oportunidad de participar. Muchas gracias por tus comentarios. También han llegado a partir de lo que nos comentas más preguntas. Entonces, también agradecemos a la audiencia y esperamos que puedas participar también en la sesión de preguntas y respuestas posteriormente. Bueno, ahora para finalizar tenemos los comentarios de Miguel Ángel Ramírez Villela. Miguel Ángel Ramírez Villela es jefe de la División de Proyectos en la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, en la que también se desempeñó como investigador en políticas públicas. En esta institución ha coordinado investigaciones como el Informe de Seguridad Social y Bienestar en las Américas 2020, entre otras. Estudió Política y Gestión Social en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, y obtuvo el grado de maestro en Ciencia Política por el Colegio de México. Tiene experiencia como docente a nivel universitario y en cursos de actualización. Asimismo, se ha desempeñado como consultor independiente. Ha participado como comentarista y analista en diversos medios digitales e impresos, nacionales e internacionales. Muchas gracias, Miguel, y adelante. Muchas gracias, Ingrid. Muchas gracias a las personas que me antecedieron el uso de la palabra, especialmente a Gibran, bueno, también a Pamela. Creo que han formulado ideas interesantes. Creo que es un debate muy importante el que se está tocando en esta ocasión. Y bueno, creo que en mi intervención mencionaré algunos temas que ya se han tocado, pero también formularé algunas preguntas que me despertó la lectura del texto de Gibran. Lo primero que me gustaría hacer es empezar mencionando lo importante y lo oportuno de esta publicación. En las últimas 2 décadas hemos asistido a una transformación sustancial de la política social en la región de América Latina y el Caribe. Como lo mencionó Gibran, ha crecido el gasto social y la cobertura de los programas, al mismo tiempo que hubo mejoras notables en diversos indicadores sociales. El estudio de estos cambios ha producido, como ya se ha mencionado, decenas de estudios publicados en distintas partes del mundo y desde diversas disciplinas y corrientes teóricas. El texto que hoy comentamos se inscribe en esa producción académica y en debates álgidos en los que, si bien no hay consensos, o no del todo, sí se pueden apreciar avances y aportaciones valiosas como las que hace el mismo Gibran en su texto. Antes de tratar esos temas en particular, me gustaría mencionar la pertinencia de la publicación de este artículo en momentos como los que vivimos, en los que la región latinoamericana y el mundo enfrentan la peor crisis sanitaria, económica y social en décadas. En agosto del año pasado, la Conferencia Interamericana de Seguridad Social presentó el Informe de Seguridad Social y Bienestar en las Américas, 2020, en el cual se formula una periodización de la historia de los sistemas de seguridad social americanos y se presenta la posibilidad de que la actual crisis marque un punto de quiebre y dé paso a un nuevo periodo, como sucedió en esta y en otras latitudes después de episodios convulsos como el que atestiguamos. Por ejemplo,
el surgimiento de los estados de bienestar en los países desarrollados y el establecimiento de la mayoría de los sistemas de seguridad social americanos fue después de la Segunda Guerra Mundial, o en sentido contrario, después de las pues, catastróficas crisis económicas de la década de los 80, también atestiguamos una transformación importante de los regímenes de bienestar en América Latina. El punto aquí es que las crisis regularmente han sido un momento en el que se pueden dar cambios en las tendencias que hay en las instituciones, en las políticas. Sin embargo, la posibilidad de un cambio radical en este sentido, cuando se haya superado el periodo de dificultades que enfrentamos, requiere, por supuesto, una acción colectiva y decidida, liderada por los estados, para superar la exclusión de sectores numerosos, que todavía hay sectores importantes excluidos de los sistemas de seguridad social, así como el ejercicio desigual y heterogéneo de los derechos sociales. Que, bueno, es un problema actual y persistente y tiene consecuencias graves. Quiero aclarar que la idea sobre esta posibilidad que planteo de un nuevo periodo en la historia de la seguridad social americana, más que ser una conclusión completamente académica, es una aspiración y un exhorto de la conferencia a la consolidación de políticas que garanticen de manera universal el derecho humano a la seguridad social. Esto lo digo porque, bueno, para resaltar la importancia que tiene en este momento la publicación del texto de Gibran, en un momento de transformaciones, en un momento incluso de incertidumbre y que puede dar paso a una nueva etapa. Por supuesto, la construcción de estos sistemas de esta índole, debe fundamentarse en una comprensión clara y precisa sobre los cambios de las últimas décadas, y eso es justamente lo que hace el texto de Gibran Cruz Martínez. Nos presenta una propuesta explicativa sobre las transformaciones de los estados de bienestar en América Latina, transformaciones recientes. Como mencioné antes, tal propuesta se inscribe en un intenso debate sobre las causas de los cambios en las políticas sociales latinoamericanas. Casi al finalizar el periodo de auge de los sistemas de seguridad social americanos, en la segunda mitad de la década de los 70, se publicó el ya clásico trabajo de Carmelo Mesa Lago, en el que se identificaba a la fortaleza de las organizaciones laborales como una de las principales fuerzas que determinaron las características y el desarrollo de los sistemas de seguridad social en América Latina. Desde entonces, y como ya se dijo antes, diversas investigaciones han sumado factores explicativos y han debatido cuáles son los más importantes. Sin duda, en el periodo más reciente, uno de los principales textos que han llamado a la comprensión sobre estas causas es el de Evelyn Huber y John Stephens, Democracy and the Left, publicado en 2012, y en el que se argumenta que el factor explicativo detrás de las transformaciones que estamos comentando fue la llegada de gobiernos de izquierda, permitida por una democratización sin precedentes de los sistemas políticos. Antes mencioné también que este debate no ha permitido la formulación de una explicación que concite consenso. Hay avances, como los mencioné, y hay acuerdos sobre algunos factores elementales. Por ejemplo, de manera consistente, estudios cuantitativos y cualitativos han identificado que la democratización de los sistemas políticos en las últimas 2 décadas del siglo XX fue una condición fundamental para conseguir la ampliación de los estados sociales. Lo que se ha convertido en un campo de disputa es la identificación de las variables intervinientes entre ambos procesos. ¿Fue acaso porque permitió que los gobiernos de izquierda llegaran al poder y pudieran impulsar una agenda progresista? ¿O fue porque incrementó la competencia electoral y los incentivos para que los partidos políticos buscaran el apoyo de quienes hasta entonces estaban excluidos de los sistemas de seguridad social? ¿O fue porque permitió el arribo de nuevas élites burocráticas que impulsaron cambios profundos en la institucionalidad de la política social? ¿Fue una combinación de estos elementos? Aunque el debate sigue abierto, en los últimos años parece acumularse evidencia en contra de la hipótesis del giro a la izquierda, como lo muestra el texto que hoy comentamos y como ya lo explicó Gibran. No abundaré sobre ese tema, solo me gustaría destacar un elemento sobre la operacionalización que hace Gibran de la variable referente a la izquierda. A diferencia de otros estudios, identifica la importancia no solo de que el gobierno sea de izquierda, sino de que tenga fortaleza y apoyo de legisladores del mismo partido, por lo que formula lo que denomina su índice de fortaleza de los gobiernos de izquierda. Esto me parece de la mayor importancia, ya que expresa una concepción clara sobre el proceso de democratización en los países latinoamericanos.
Este proceso no solo permitió cambios en el signo del partido en el gobierno, sino una creciente relevancia del poder legislativo, en el que las asambleas dejaron de ser cajas de resonancia de los intereses del poder ejecutivo y la composición partidista se volvió fundamental para la gobernabilidad y el avance de las agendas. En ese sentido, creo que se refina la concepción, la operacionalización de la variable referente a la izquierda, y creo que, bueno, tiene un avance y eso permite identificar que, o bueno, con los elementos que se presentan, que la variable de la izquierda parece no ser tan relevante como se pudo haber creído a inicios de la década pasada. Bueno, de la década 2010 a 2020, ya se terminó. También otro elemento que me gustaría remarcar es el hallazgo sobre la importancia de las capacidades impositivas de los estados. Es por todos conocida la lamentable y persistente debilidad de los estados latinoamericanos para recaudar recursos que financien el gasto gubernamental. En las últimas décadas, algunos países impulsaron reformas fiscales que dotaron de mayores recursos a los gobiernos, tal como sucedió en el primer periodo del Frente Amplio en Uruguay. Sin embargo, en otros países hay deficiencias notables, como es muy claro en el caso de México, donde se recauda una proporción muy baja del Producto Interno Bruto, lo cual seguramente limita los intentos por establecer políticas sociales más amplias y generosas. La inclusión de esta variable me parece particularmente interesante, puesto que no es un factor utilizado comúnmente en la literatura académica a la que hice referencia antes. Si bien ha habido algunos textos que la han utilizado, recuerdo ahora varios, particularmente que analizan el periodo de retrenchment, el periodo de las privatizaciones. Me parece que no se le ha dado la suficiente importancia a esta variable en esta discusión académica que se ha desarrollado en la última década. Y sin embargo, como lo muestra el estudio, parece tener la mayor relevancia. Tanto así que el autor lo identificó como una condición necesaria para un desarrollo alto y medio del estado de bienestar en América Latina. En este punto, me gustaría formular dos preguntas a Gibran y que tiene que ver con algunas variables que él ya mencionó que se podrían incluir al estudio. Una se refiere a la importancia que estudios como los de Juliana Martínez Franzoni, Diego Sánchez Sancochea o Cristina Iwig dan a los equipos técnicos o funcionarios para el impulso de reformas que tiendan a la ampliación de la provisión estatal de bienestar. En este sentido, la pregunta es si la explicación que se presenta en el artículo podría ser compatible con explicaciones basadas en actores o en agentes de este tipo en la formulación de las políticas. ¿Convendría incluir elementos de esta índole en el análisis que se plantea? Por otro lado, quisiera mencionar el asunto de los factores internacionales. Ya en la década de los 70, Collier y Messick identificaron un patrón geográfico internacional en la adopción de las primeras leyes de seguridad social alrededor del mundo. A partir de esas observaciones, se han desarrollado diversos estudios que han detallado procesos de difusión y transferencia de políticas entre distintos países, así como la influencia misma de organismos multilaterales, como por ejemplo la Organización Internacional del Trabajo en la época dorada de los estados de bienestar, o la influencia del Banco Mundial en los aciagos años 80. En este sentido, mis preguntas se refieren a la influencia de factores externos en la política. Por un lado, es posible que las agendas de desarrollo impulsadas por los organismos multilaterales en los últimos años hayan impulsado el crecimiento del estado de bienestar en América Latina. Por ejemplo, la convergencia de diversos organismos multilaterales en torno al universalismo en la protección social, cuyo ejemplo, por supuesto, más acabado es la propuesta del piso de protección social de la OIT, pero que también se puede identificar en formulaciones como el universalismo básico de investigadores vinculados al Banco Interamericano de Desarrollo o en la agenda de otros organismos financieros multilaterales. ¿Sería pertinente considerar este tipo de elementos? También sería pertinente considerar los procesos que ya mencionó Gibran hace rato, por ejemplo, los de difusión, los de transferencia entre países. ¿Se podrían incorporar estos elementos al análisis?
Otro elemento sobre el que me gustaría centrar la atención es la manera en la que se operacionaliza la variable dependiente en el estudio. Bueno, me parece que Gibran ha hecho una exposición muy clara de las particularidades de esta operacionalización. Solo me gustaría reforzar este punto. Y bueno, me parece que continúa un camino que ya se había emprendido hace unos años. Particularmente, no se me viene a la mente el trabajo de Spring Andersen, en donde justamente él dice que el gasto social o la cobertura no siempre es suficiente para comparar a los estados de bienestar, o los regímenes de bienestar, para ser más precisos, utilizando su jerga. Sino que se deben de considerar diferentes dimensiones en el análisis, como la estratificación social o la distribución de los trabajos de cuidado entre diferentes esferas. Sin embargo, en esa literatura que se ha desarrollado en los ya últimos 30 años, ha habido limitaciones importantes en la operacionalización misma de lo que podría considerarse la variable dependiente. No se le hace justicia a la esencia multidimensional de los estados de bienestar. Pues como señala Gibran, se le suele operacionalizar con aproximaciones que reducen y simplifican el fenómeno. Incluso en el ya mencionado informe de Seguridad Social y Bienestar de la CIS, reprodujimos esta tendencia y estas limitaciones. Al utilizar un análisis de componentes principales cuando elaboramos nuestros propios índices. Me parece un acierto total la operacionalización multidimensional que hace Gibran. Esto por el hecho de que reduce las limitaciones de comparabilidad, como él ya expresó. En este caso también me gustaría contrastarlo, por ejemplo, la experiencia que tuvimos nosotros cuando desarrollamos el informe de bienestar. A lo largo de la redacción de este informe nos preocupábamos mucho por mencionarles, por aclarar en la redacción a las personas que lo que presentábamos no era un estándar absoluto, o que lo que presentábamos, los resultados de nuestros índices no se podían interpretar fuera de la relación entre los países que incluíamos en la muestra. Y justamente lo que pudiera haber sucedido es que si incluíamos algún otro país en la muestra original, pues alteraba los resultados. En este sentido, creo que es un acierto la aproximación de Gibran y que permite superar esas limitaciones. Respecto a este índice, me llamó mucho la atención el hecho de que ninguno de los 18 países estudiados quedó dentro de la categoría de un desarrollo muy alto, y solo uno, Uruguay, quedó en la categoría de desarrollo alto. Estas apreciaciones me hizo reflexionar sobre un tema que no se trata directamente en el artículo, pero que, bueno, dada mi colaboración aquí en la conferencia, me parece de la mayor importancia, y es preguntarme, como ejercicio hipotético, ¿qué sucedería si se incluyera a Estados Unidos y Canadá en el índice? Entiendo completamente que no es el fin del artículo, entiendo completamente que en la literatura comparada actual no es recurrente incluir a Canadá y Estados Unidos en los análisis, pero bueno, en el trabajo diario en la conferencia, y dada la orientación del mismo organismo, bueno, nos tenemos que enfocar acá en todo el continente. Entonces, nosotros cuando hicimos el informe, incluimos estos dos países e identificamos que formaba un grupo aparte con Uruguay, y el resto se comportaba de una manera muy similar al índice de Gibran. Aquí tengo la duda, por ejemplo, utilizando la metodología de Gibran, sobre qué es lo que pasaría. ¿Se uniría también, formaría un grupo con Uruguay? ¿O Canadá y Estados Unidos serían a otro grupo? Ahí no tengo. Y esto más bien no lo formulo tanto como una pregunta específica a Gibran, sino como una reflexión que me surgió al revisar el texto. Bueno, ya nos habló Gibran sobre las limitaciones de la aproximación que propone. Aquí únicamente me gustaría retomar un elemento que se mencionó hace rato, y es qué sucede con el grupo medio de desarrollo. Como podemos ver, las variables que se presentan por lo menos no parecen haber arrojado resultados consistentes sobre qué sucede con ese grupo, ¿no? Vimos qué sucede con los países de desarrollo, perdón, era bajo, el grupo bajo.
con los países de desarrollo medio, sí vimos ahí la democracia, la importancia de las capacidades impositivas. Con los grupos de desarrollo muy bajo también vimos ahí factores que explican, pero ¿qué sucede con el grupo que está en medio de esos dos? Que no parece que se encuentren como elementos que expliquen esos comportamientos. ¿Qué es lo que falta ahí? ¿Qué es lo que se necesitaría incluir para poder explicar esos resultados? Como se puede observar, el texto que hoy nos convoca es una valiosa aportación al estudio comparado de los sistemas, de los estados de bienestar latinoamericanos, tanto en lo que se refiere a la variable dependiente cuanto a las independientes, ya que además de ofrecer una propuesta explicativa, invita también al debate y a la reflexión sobre las configuraciones nacionales de la política social en la región latinoamericana. Concluyo recomendando ampliamente su lectura a las personas que nos acompañan, y creo que es muy oportuno que lo estemos discutiendo el día de hoy en este foro, porque el texto está escrito originalmente en inglés. Me parece que esta es una oportunidad invaluable para poder hacer llegar al público latinoamericano y que está, que se comunica en español, estos hallazgos y estos avances tan importantes que son muy recientes en los estudios comparados. Entonces, bueno, esa es mi conclusión, esa es mi intervención, y bueno, muchas gracias a las personas que me antecedieron en el uso de la palabra. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias también a Pamela y a Gibran. Pues durante los comentarios han dejado varias preguntas abiertas. También hemos recibido muchísimas preguntas y felicitaciones por parte de la audiencia. Creo que podríamos dar una ronda de respuestas de las cuestiones que se plantearon durante los comentarios, si no tienen inconveniente, y posteriormente retomaremos las más posibles de la audiencia. ¿Les parece adecuado, Gibran? Perfecto. Vale, pues adelante. Y cuando estés Bueno, listo pues con las preguntas del público, también estamos listos. Genial, perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias nuevamente a Miguel y a Pamela por todos los comentarios y observaciones, porque sin lugar a duda aquí estaba escribiendo, por suerte esto queda grabado, así que cualquier cosa que se me haya quedado podré volver sobre ello para seguir reflexionando, pero sí, me resaltan, bueno, me salen muchas ideas de cómo poder seguir avanzando este trabajo, que al fin y al cabo, por lo menos desde mi punto de vista, es lo que quisiéramos hacer. Bueno, por razones de tiempo no tocaré todos los comentarios, iré quizás destacando algunos que me gustaría resaltar. Y empiezo por Pamela y luego voy con Miguel. Sí, efectivamente, me parece muy relevante la importancia de destacar los movimientos sociales, porque claro, la literatura de las condicionantes, como tú bien mencionas, del desarrollo de los sistemas del bienestar, está muy europeizada, podríamos decir, ¿verdad? Y seguir con la línea de descolonizar el conocimiento, pues bueno, los sindicatos son importantes y han sido muy importantes en Europa. Hay estudios que consideran su importancia en la región latinoamericana, pero quizás más que estos recursos de poder institucionalizados, los no institucionalizados, como los movimientos sociales, claramente deberían de ser considerados en estos estudios. Y lo vemos por reformas muy importantes como las que estamos presenciando en la actualidad en el caso chileno. En mi país de origen, en Puerto Rico, vimos el poder que tienen los movimientos sociales para sacar a gobiernos electos luego de ciertos actos. La literatura nos resalta el rol de movimientos sociales, por ejemplo, en el caso boliviano, y ahora no recuerdo muy bien si Blofeld nos incorpora también a Uruguay o a Brasil en explicar la incorporación de trabajadoras domésticas en la cobertura de la seguridad social, ¿verdad? Así que, claro, y no solo los movimientos sociales, por ejemplo, también tenemos el tema de la protesta social como tal, ¿verdad? Y lo complejo que es operacionalizarla,
pero que gracias a investigadores como Erden Yoruk y su proyecto de investigación, el cual nos ha permitido crear una base de datos de protesta, pues nos permitirá también incorporar este tipo de condicionantes en un futuro. Que claro, sería bellísimo y perfecto. Lo complejo quizás sería, bueno, conseguir datos de todos los países, que es una de las dificultades que tiene, ¿verdad? Este tipo de análisis comparado, que quizás si nos enfocáramos en pocos países y adoptáramos análisis de múltiples métodos, quali o quanti, pues nos permitiría profundizar aún más, ¿verdad? Yo un poco la idea que tengo de esto en el proceso de seguir avanzándolo es específicamente esto, poder en un libro o en algún lugar que me permita desarrollar más, ir luego a hacer estudios de caso a profundidad donde efectivamente podamos destacar características o condicionantes clave de algunos países que necesariamente tenemos que excluir, más no significa que deberíamos de poner muchos esfuerzos en tratar de conseguir datos para tratar de incluirlas. Y claro, y en este comentario de la necesidad de incluir condiciones que se adapten a la realidad de la región, aquí, por ejemplo, a mí me salta mucho la atención, ya mis propios estudios me han dado como dos avisos con el caso panameño. El caso panameño salió muy particular en el trabajo que yo publiqué en el 2017 durante el periodo del 40 al 70, y también nos sale como muy particular en este caso. Entonces, claramente, me estoy dando, digamos, contra la pared, y esto lo que quiere decir es que necesitamos estudiar más a profundidad el caso panameño, y quizás yendo al comentario que nos hacía Miguel también y entrelazándolo con el último, necesitaríamos también, ¿verdad?, estudiar más a profundidad los casos estos que quedan en el grupo de abajo, porque seguramente hay algunas condicionantes que son muy particulares o muy relevantes para ellos que no necesariamente estamos considerando, y obviamente si no las consideramos el QCA no hace milagros y no nos va a poder ayudar a crear estas jerarquías y diferenciarlo. Muy relevante también el tema de incluir la desigualdad. Aquí en el trabajo, si mal no recuerdo, solamente se incluye un indicador de brecha de género, y podríamos incluir otros sobre brechas urbanas rurales y sobre brechas a través de diferente distribución del ingreso, en fin. Que podríamos verlo, ¿verdad? Porque podríamos verlo si hay datos suficientes para incluirlo, pero si no, podríamos crear luego como índices corregidos, ¿verdad? El WESDI corregido por género o el WESDI corregido por zonas geográficas que penalicen o premien aquellos países que son más capaces de tener en cuenta este tipo de desigualdades en la región, de tener en cuenta pues la realidad, como me mencionas, de las migraciones, que cada vez más hay más movilización, más movimiento, perdón, de países entre regiones, donde trabajamos 2 años o 3 años de nuestra vida en un país, 5 años en el otro, o quizás trabajamos toda nuestra vida en un país y después nos vamos y nos jubilamos en otro, y hoy en día todavía hay muy poco, ¿verdad? Muy pocos acuerdos como los que pueden existir aquí en Europa, que permiten, bueno, que lo que yo haya cotizado en este país se compagine con lo que cotice en el otro, con lo que cotice en el otro, y al fin y al cabo pueda tener pues una pensión contributiva de calidad. Sobre este caso, por ejemplo, ahora que lo mencionas, yo trabajé muy recientemente en un estudio de pensiones sociales donde efectivamente destacaba la importancia del rol de la ciudadanía y el estatus legal de los residentes como medidas de exclusión de población, que simplemente por el hecho de ser no ciudadanos o no residentes automáticamente quedaban excluidos de pensiones asistenciales. No estamos ni siquiera hablando de pensiones contributivas. Entonces, claramente deberíamos de incluirlo en el trabajo. Gracias, Pamela, también por todos los otros comentarios. Me muevo con Miguel. Sí, efectivamente, en el tema de la izquierda, digamos que un poco la idea de construir este índice de la fortaleza
no recuerdo cómo bien le llamé, pero básicamente era tener en cuenta de que no solamente podemos considerar el poder de la izquierda en el legislativo, porque quizás el poder de la izquierda en el legislativo es más importante en países con sistemas parlamentarios, pero la realidad latinoamericana, donde hay sistemas presidenciales tan fuertes, muy fuertes en otros países, pero igual fuertes en prácticamente todos, pues claramente tenemos que considerar el rol del Ejecutivo y del Legislativo. Sobre la capacidad de recolectar ingresos, claramente, y justo, yo creo que se me olvidó mencionar en el trabajo, que esta condicionante, de cierta manera, es una combinación de 3 indicadores, ¿verdad? Y de los 3, el que realmente sale como relevante son los ingresos fiscales, ¿verdad? La importancia de los impuestos. Y esto ya muchas personas, principalmente economistas del desarrollo, nos han dicho que esto es un grave problema en la región latinoamericana, ¿verdad? Que gran parte de los fondos provienen de impuestos indirectos, de impuestos al consumo, y gran parte de esos recursos van a financiar programas contributivos y no programas no contributivos, a donde muchas de estas personas que contribuyen tienen acceso. Entonces, bueno, algo importante a resaltar, a estudiar más, justo el tema de los actores claves, como mencionas, equipos técnicos, pero aquí también yo pienso en el caso chileno, por ejemplo, que lo destaca hace poco en un trabajo Tim Dorlac, la importancia de los grandes intereses económicos en los países y la importancia de incluirlos a ellos o de tomarlos en cuenta como actores claves a la hora de tratar de estudiar, sobre todo quizás reformas, potenciales reformas que se puedan dar, o el rol que han tenido de veto estos actores en posibles reformas en diversos países. Y de la misma manera, y siguiendo la lógica de lo que podríamos llamar la política social global, ¿verdad? El rol de organismos internacionales en promover, por un lado, los pisos de protección social, como tú bien mencionas, el universalismo básico, que esperemos que siga avanzando y en un futuro nos lleve a tener un universalismo no tan básico y más, siguiendo las palabras de Potiara Pereira, una excelente brasileña, investigadora de política social, que no nos garanticen tanto el mínimo de bienestar necesario, sino las necesidades básicas reales de la población. Pues bueno, pues si bien por un lado tenemos la OIT, también efectivamente tenemos por otro lado organismos financieros internacionales que como bien sabemos han tenido un rol muy importante en encaminar la política social neoliberal en la región latinoamericana, en de cierta manera aumentar esta dualidad que Barrientos nos menciona de la región, donde todavía un grupo minúsculo de personas tiene acceso a política social contributiva de un poco más calidad y una gran mayoría que si bien antes estaban excluidos, ahora están incluidos, pero con unas calidades pues muy malas. Y por último, el tema de la inclusión de otros países, ¿verdad? ¿Dónde estaría Canadá y dónde estaría Estados Unidos? Fíjate, yo también me hacía esta pregunta cuando se construyó el índice, y lo primero que fui a ver es, esperemos que esto tenga algo de lógica y que no me vaya a salir ningún país que no debería estar aquí o allá, y por suerte creo yo que no salió a nada muy extraño. Y claro, yo creo que siguiendo la literatura, yo realmente me considero más latinoamericanista que americanista, así que conozco muy poco de la realidad de la política social en Canadá, quizás algo más en Estados Unidos por haber nacido en una colonia estadounidense y conocer un poco más cómo funciona la realidad del sistema de protección social estadounidense. Yo diría, arriesgándome, ¿verdad? Y tirándome al agua, sin haber analizado datos, que podríamos ver el caso canadiense allá arriba en los muy altos, al igual que otros países con estados del bienestar consolidados como nórdicos y algunos corporativistas. En donde me queda la duda es en dónde quedaría el caso estadounidense, sobre todo dependiendo de cómo quede penalizado, por ejemplo, en algunos indicadores como gasto del bolsillo en materia sanitaria.
que bien sabemos que es sumamente elevado en el país, pero bueno, nada, en fin, muchísimas gracias a ambos por los comentarios y las sugerencias, los tomaré en cuenta a la hora de seguir trabajando pues, el índice, así como el estudio de las condicionantes. Y bueno, si alguien más en la audiencia también tiene alguna pregunta y tenemos tiempo, con gusto. Muchas gracias. Sí, tenemos más de 35 preguntas y también muchas felicitaciones para Gibran, para Pamela, para Miguel. Muchas gracias. Algunas de las preguntas ya fueron respondidas durante la respuesta a comentaristas. Entonces, traté de hacer alguna síntesis de algunas que se repiten. Por ejemplo, nos preguntan mucho por qué el estado de bienestar ocupa poblaciones sectorizadas y no a todos y todas. También hay una pregunta que dice que en países como México ya no existe la pensión de 65 años, sino hasta los 68, excepto para medio rural. ¿En qué indicador cabe esta población de 65 a 67 y 11 meses? Nos piden también, por ejemplo, comentar la idoneidad y viabilidad de incluir dimensiones como cumplimiento de derechos humanos, esto de la desigualdad que ya fue también hablado y la migración, y también nos preguntan mucho sobre empleo formal, subempleo visible e invisible, así como esta cuestión de los movimientos sociales. Nos preguntan, bueno, nos comentan que les parece excelente que se incluya la variable de avance democrático, lo cual implica en sí una coexistencia constructiva más allá de cualquier ideología. Pero nos preguntan que luego se incluye la variable izquierda, que pareciera contradecir de manera sesgada la variable de democracia al implicar que es la izquierda la que promueve el desarrollo y no el fortalecimiento de la democracia. Nos piden un comentario al respecto. Y si quieren cerramos aquí como la primera parte, a ver si nos da tiempo, porque tenemos como unos 10 minutos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Pues entonces, muy rápido, lo más posible. Bueno, y quizás empezamos de atrás para adelante. En el tema de la democracia, no. A la hora de medir la democracia, digamos que el rol de la izquierda o quien gobierne, la izquierda o la derecha, no va a tener ningún efecto en presentar este índice, ¿verdad?, de la democracia. Aquí, y un poco para realizar una crítica a cómo se suele medir la democracia, lo que hacemos es recurrir a la base de datos del BIDEM, de la Universidad de Gotemburgo, en donde, a diferencia de indicadores muy populares como el The Economist o pues se me ocurre Polity4 o House of, no me recuerdo, algo de Freedom, en fin, en lugar de solamente estar enfocado a la democracia electoral y a la democracia liberal, tenemos en cuenta otras vertientes como la democracia participativa, la equidad en la democracia, y se me olvida cuál es el quinto índice. Pero no tiene o no juega un rol quién gobierna, si la izquierda o la derecha. Este queda más reservado para esta otra condicionante de la izquierda, que la podríamos haber llamado derecha. Igual nos iba a salir los resultados similares. ¿Por qué sectorizar y no a todos? Bueno, claramente aquí deberíamos de entender la realidad de los sistemas del bienestar en la región latinoamericana, ¿verdad? Como bien mencionó Miguel y Pamela, lo que tenemos es una realidad donde, dependiendo de dónde trabajes, y a su vez, dependiendo de las contribuciones que tú o tu empleador haga, claramente tendrás derecho a unos programas de bienestar o a otros de una mayor calidad o a otros. Y quizás donde rompería este tema, que importaría menos el tipo de trabajo que tú tengas o a qué sector de la población tú pertenezcas, serían los servicios de carácter universal, educación universal, sanidad universal e inclusive políticas asistenciales universales, siempre y cuando
no pongan como requisito de elegibilidad el que no tengas una pensión contributiva. Igual, de todas maneras, tendríamos que, creo yo, tener en cuenta que con solamente tener en materia de derecho, ¿verdad?, un servicio universal, digamos sanitario, y que aparezcan en los indicadores que el 100% de la población tiene derecho a la sanidad, porque así lo dice la Constitución, pues igual claramente tendríamos que tener en cuenta otros indicadores como, claro, pero en la realidad, ¿cómo funciona esto? ¿Tengo que esperar un año para que me hagan un rayos X o para que me hagan una quimioterapia? Y claramente esto hay que tenerlo en cuenta. Justo hay un trabajo de Gabriel Oxtem en un special issue de tipos de universalismo que salió el año pasado en la revista de Social Inclusion, que nos cuestiona esto, ¿verdad? Que nos cuestiona sobre todo el tema de cómo llamamos a los estados del bienestar y si deberíamos de llamarlos estados del bienestar, teniendo en cuenta la cobertura, pero sobre todo la calidad de lo que reciben las personas. Y en la pregunta relacionada a la exclusión de sectores de la población, 65-67, claro, bueno, primero que yo no me considero, no sé si la palabra correcta sería mexicanista, ¿verdad? O experto en México, pero justo recientemente estuve leyendo un paper que publicaron 3 autores, dentro de ellos un colega de la Universidad Iberoamericana, Ricardo, y justo mencionaban quizás aciertos y desaciertos que están ocurriendo en este gobierno en materia de política social y que tan en línea con lo que debería de hacer o con lo que uno espera que haga un gobierno progresista. Y una de las críticas, digamos, o de las incertidumbres, porque todavía hay mucha incertidumbre que había, era en materia de la pensión social, ¿verdad? Ahora va a ser universal, pero, por ejemplo, creo que resaltaban el caso de la Ciudad de México, que para algunas personas inclusive sería una pensión, una transferencia monetaria menor. Y por el otro lado, pues desconocía el caso del movimiento de la elegibilidad, ¿verdad? Del periodo de elegibilidad. De cierta manera estaríamos necesariamente requiriendo que la población pues trabaje durante más años, o esté activa durante más años, por más tiempo antes de recibir este tipo de transferencias. Pues claramente algo que se podría criticar, pero quizás todavía estaríamos muy tempranos para evaluarlo, pero sé que se ha trabajado y seguramente que hay otras personas más capacitadas que yo para, el mismo Miguel, no sé si tendría respuesta a esto, o si no otro investigador más experto en el caso mexicano. Muchas gracias. Nos queda un minuto, entonces por desgracia ya no podemos hacer otra segunda ronda de preguntas de la audiencia. Sin embargo, te haremos llegar todas y cada una de las preguntas y comentarios que nos llegaron para que puedas ver también por dónde van las inquietudes de la audiencia. También les recordamos, hemos puesto en el chat un enlace para que se inscriban a la Red Interamericana de Bienestar, para que puedan seguir recibiendo invitaciones a eventos como este, así como un formulario para las personas que quieran que se les haga llegar el artículo. Ya hemos recibido un par de comentarios que nos comparten su correo, pero también está ahora en el chat. Y bueno, pues agradecer muchísimo a Pamela, a Miguel, a Gibran y a todas las personas que estuvieron con nosotros estas 2 horas, más de 100 personas conectadas. Muchísimas gracias. Esperamos que este seminario inaugural sea el primero de muchos en los que podamos contar con su presencia y participación activa mediante el chat. Sin más, pues les agradezco una vez más su participación y nos vemos en las próximas. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Gracias, que estén bien. Hasta luego.